Buenos días, el día de ahora vamos a ver un nuevo tema acerca de la genética humana, donde vamos a ver parte también de las tres leyes de Mendel. Pero lo primero que vamos a definir qué es la genética humana y cómo pues más que todo está compuesta, ¿verdad? Para poder describir nuevamente lo que son las tres leyes de Mendel y podamos entender un poquito más sobre el tema. La genética humana más que todo se describe por el estudio de la herencia biológica de cada ser humano, ¿verdad? Todos tenemos esa genética humana y tenemos esos genes, ¿verdad? Donde son transmitidos por nuestros padres, por nuestros abuelos y que nos ayudan a conocer de dónde nosotros venimos y cuál es nuestra genética, ya que esta abarca una variedad más que todo de campos, como incluido la genética clásica, la citogenética, la genética molecular, también la genética genómica, la genética pues para poblaciones y la genética de desarrollo y genética médica. También el estudio de esta genética, pues ya que es humana y se utiliza para comprender lo que es el desarrollo eficaz del tratamiento también de enfermedades y la genética de la vida humana. De igual manera, pues en esta genética se crean lo que son o provienen de lo que son los cromosomas humanos. La herencia de esto, pues de los rasgos de los seres humanos, se basan también en el modelo de herencia de Gregor Mendel. Mendel, pues, deduce de lo que fue una herencia, depende también de unidades discretas y la herencia también llamada genes. La herencia también puede dividirse también en herencia ausómica dominante, herencia ausómica recesiva y herencia ausómica más que todo ligada a 5 y ligada a ciertos componentes, ¿verdad? Primero la herencia ligada a más que todo sómica dominante son los rasgos autosómicos que se asocian más que todo a que un único autosoma o cromosoma no sexual se le llama dominante, porque son más que todo ejemplar heredado, el cual de los padres es suficiente más que todo el que causa la aparición de los rasgos. A menudo esto pues significa de que los padres también pueden tener la misma característica y a menos que este haya aparecido debido a una nueva mutación. Es decir, muchas veces pues esta herencia que nosotros nos dan y es la dominante, es por ejemplo, el color de nuestros ojos. ¿Qué herencia dominante prevalece en ese dos? Es el color de ojos, más que todo café oscuro o café más claro, dependiendo de nuestro padre, ¿verdad? O por ejemplo, nuestro cabello. Si más que todo el de nuestro papá es cabello liso y el de nuestra mamá es un poquito más ondulado, el que prevalece más va a ser el que nosotros saquemos, ¿verdad? Si es liso, pues ese es el que va a prevalecer más y va a ser el dominante. La herencia también autosómica recesiva, pues el carácter también autosómico recesivo es un patrón más que todo de herencia de un rasgo como por ejemplo una enfermedad o un trastorno que permite o se transmite a través de la familia. Para lo que es un rasgo, una enfermedad recesiva, se manifiestan más que todo copias del gen o los genes. En este caso es responsable también de la aparición también de estos rasgos que tienen que ver con lo que es el estar presente en el genoma de los individuos y que más que todo es heredado por los cromosomas que estos tienen a lo largo pues la aportación donde estos se han caracterizado por la madre como tanto por el padre, dando también como resultado lo que es un genotipo de dos copias, el de la madre, que es el gen que es responsable de la aparición de los rasgos y que se denomina también herencia automórfica, porque bueno, este gen más que todo se encuentra también en las cromosomas que son autosómicos y que son cromosomas que no son sexuales, debido al hecho de que estos necesitan lo que es dos copias de gen, se caracterizan por muchas personas que pueden ser portadores de una enfermedad y de un aspecto evolutivo, una enfermedad o rasgos excesivos que pueden permanecer ocultos durante varias generaciones antes de mostrarse el fenotipo, es decir, algunas de esas enfermedades pueden ser que se noten y otras no hasta pues que se llegue quizás a un descendiente que sí logre desarrollar lo que son este tipo de enfermedades.
También la herencia ligada a X y ligada a Y. El mapa genético del ser humano pues está formado por 23 pares que son los cromosomas y que el par número 23 es el que determina lo que es el sexo. El peso que se le llama al cromosoma sexual y al número también que se le llama restos de los cromosomas asexuales. Más que todo el par de estos pues suelen ser más que todo por parte bueno, representado por X y Y, el varón y XX en la mujer. El cromosoma ya aportado del varón, mientras que la mujer aporta lo que son los cromosomas X. Los genes ligados a X se encuentran más que todo en los cromosomas sexuales X y Y, tal como lo que son los genes automáticos. En tipo de estos recesivos y dominantes, pues se dan lo que son los desórdenes recesivos ligados también a X y raramente son vistos por los hombres heredados como los que son los cromosomas X y todos los que son ligados a Y. Su madre, por ese caso, los padres únicamente pasan por un cromosoma y a sus hijos varones lo que hacen es que su rango es ligado únicamente a lo que son más que todo y pasan a los cromosomas X y los varones son ligados más a los cromosomas X y pasan a un padre a hijo. Las mujeres expresan desórdenes ligados a X causados también por los ocigotos y se convierten en lo que son los portadores en sí de los heterogónicos. El desorden ligado a X es la hemoglobina y la hemofila, donde es un desorden también de una célula de sangre, ¿verdad? Donde los cromosomas X y Y ya son formados. En el caso también de los cariotipos, es una herramienta también útil para la citogénesis y la posición de esta pues crea también lo que es el cariotipo, que pueden ser de diferente manera y ser útiles también en la genética clínica debido a su capacidad de más que todo diagnosticar trastornos genéticos, más que todo en el carioto normal. La etubulimia pues puede ser detectada como por causa de la cariosidad y la genómica, pues se refiere también al campo de lo que es la genética en cuestión de estudios estructurales y en función también del genoma. Un genoma es todo ADN contenido en un organismo de una célula de ADN nuclear y también el mitocondrio. El genoma humano más que todo es la colección en sí, el total de los genes del ser humano. Este figura que los cromosomas humanos compuestos por 3.000 millones de nucleoides pueden generar, más que todo en abril de 2003, un proyecto de genoma humano fue capaz también de dar secuencia en todo lo que era el ADN y el genoma del humano, para descubrir que el genoma humano pues estaba integrado por alrededor de 20.000 genes codificados por proteínas. La genética en las poblaciones más que todo pues se da en poblaciones de la rama de la biología evolutiva, donde es responsable de investigar a esos procesos que causan más que todo cambios en frecuencia a través de las aleolas y las poblaciones basadas también en la herencia mendalistas, donde forma también diferentes fuerzas y puede influir en las frecuencias de la selección, por ejemplo, selección natural, en las mutaciones y en el flujo genético, como lo que son las migraciones. La deriva genética, que es una población también que puede definirse como grupo o individuo capaces de reproducir lo que es entre sí ciertos descendientes para la genética humana, donde la población también pues se consta más que todo de lo que son las especies humanas y del equilibrio que da pues en principio utilizar lo que es determinar ciertas frecuencias aleicas o ciertos genotipos. El ADN como el mitocondrias, pues además del ADN pues nuclear, en los seres humanos como casi todas las eucariotas tienen ADN mitocondrias. Las mitocondrias son casas de poder donde una célula tiene propio ADN, ya que tiene el mismo más que todo origen dentro de lo que son las más que todo los pretobarium, que estas funcionan con células nuevas eucariotas en casi 2.000 millones de heredadas, dando lugar a lo que son
también las afirmaciones de los genes y las mitocondrias también pues son heredadas de la madre del ADN y que son con frecuencia para trazar líneas maternales más descendientes que otras. Los genes y las características de los seres humanos, por ejemplo, los genes que son las unidades fundamentales de las herencias de los genes que pueden definir cuando un ADN pues, del genoma se requiera para la reproducción de un producto funcional. Los genes tienen tanto menores y mayores efectos en características humanas como lo que son los genes humanos, tanto con el ganado por el debate de la naturaleza entre la nutrición. Los genes y el comportamiento pues tienen una fuerte influencia sobre el comportamiento humano. Sin embargo, ha sido también descuestionado porque no es que, por ejemplo, mi papá es enojado, yo soy enojado, muchas veces no es así, ¿verdad? Entonces ya también algunos sí lo estudiaron por parte de los genes, ya que la teoría de que los seres humanos son heredados y muestran características de comportamiento se llaman también nativismo psicológico. El comportamiento de las posturas que sostiene el comportamiento humano y la cultura que aprendimos casi totalmente, pues la mayoría, ¿verdad? Entonces por eso se le da también ese el natismo psicológico, es decir, nuestra misma psicología hace el pensar que nosotros pensamos o sentimos igual que nuestros padres o nuestros abuelos. Por ejemplo, si en este caso nuestros padres no les gusta algo, alguna comida, no es mucho el alimento que nosotros tenemos con esa comida, no la consumimos mucho, ¿verdad? Porque como desde pequeños ellos no lo consumían y todo. Entonces, ahí depende también de la psicología de cada uno, ¿no? La política más que todo de algunas partes en Estados Unidos y en Europa, que fue el objetivo para reducir lo que fue los estereotipos que obligaban a las personas a considerarse no aptas mentalmente. Es decir, muchas personas o muchos jóvenes antes no tenían, hasta las mujeres, ¿verdad? No tenían pensamiento único y no dejaban que ellas pensaran por sí solas, sino que se dejaban manipular por lo que eran los parientes más cercanos. De igual manera, los genes y el género también tienen influencia en lo que es la genética humana, que es la saludable de los genes, los cuales los científicos discuten más que todo el grado en los cual fuera una cultura también que afecte en los aspectos sexuales de la persona. En el caso de, por ejemplo, un científico reconocido que fue David Rayner, era un ejemplo para el campo de la tabla de la raza, aunque recientemente el mismo pues caso de la convivencia y también la de la eficacia del fuerte comportamiento genético que estos tenían, pues dejaban una evidencia más que todo del conjunto también de los genes y los alelos en unas poblaciones que portaban en cierto tiempo. Los genes en sí, pues la mayoría de la diversidad genética ocurre dentro de una raza. Entre ellas, pues, los conceptos comunes de las categorías se consideran las características genéticas en ellos. Por ejemplo, la psicología evolutiva, donde explica lo que es muchos comportamientos o muchos, más que todo en humanos que son moderados o menos moderados por los genes, que esos más que todo se desarrollan en los seres humanos cazadores y recolectores, en la etapa también desarrollo de la cultura. Eh, Trastornos también genéticos que se pueden dar por consecuencia de lo que son los genes. Por ejemplo, en el ser humano tienen enfermedades genéticas a menudo causadas por lo que son los genes recesivos. En este caso, algunos ejemplos de enfermedades son, por ejemplo, la síndrome de Turner, la enfermedad de Huntington, el cáncer, el autismo, la anemia de células y también las malformaciones. Para una lista también más compleja de estos genes, pues por ejemplo el síndrome de Mario del gato es un trastorno causado por la detección del brazo corto de un cromosoma y que está también es una supresión que produce lo que es un fenotipo de retraso mental, donde eso tienen problemas de comportamiento y un llanto parecido al maullido de un gato. Aproximadamente cada 50.000 nacimientos tendrán este síndrome, ¿no? En todo, ¿verdad? La enfermedad también del Hodgkin, que es un trastorno neurológico causado por la secuencia repetitiva de los nucleolíticos
donde es un rasgo autosómico dominante que la mayoría también de los individuos con esta enfermedad muestra el fenotipo de la primera, más que toda vez alrededor de los 40 años de edad, donde este síndrome son movimientos incontrolados, el retraso mental y problemas también de comportamiento. El síndrome de Turner, que es una enfermedad también genética rara, que se caracteriza por esa presencia a un solo cromosoma X. Fenóticamente pues son mujeres y pues causan lo que es una cromosoma Y. A las mujeres con síndrome de Turner se le llama parte o todos los cromosomas X, la falta de la cromosoma y determina el sexo femenino de todos los individuos afectados. La ausencia de este segundo, más que todo cromosoma X, la falta de desarrollo de esto, pues hace que caracteres sexuales primarios o secundarios confiera con las mujeres y aparece el síndrome de Turner, más que todo un aspecto infantil o también una infertilidad por una vida, pues alrededor más que todo de de cada 2.500 niñas son las que pues pueden tener este tipo de enfermedades. De igual manera, el síndrome de Diphtheria, donde es un trastorno de los hombres provocado por la presencia de un cromosoma X adicional y en personas que tienen genotipos de 45XXY. En eso pues se ve normal que el XY, los síntomas de este síndrome son de los senos agrandados, los testículos pequeños y también la esterilidad, o sea, es decir, en este caso no se pueden tener lo que son hijos. De igual manera, vamos a ver lo que es la ley de Mendel, donde esta ha sido también biológicamente, pues, más que todo causada por las leyes también de Newton para la física clásica. Por ejemplo, se dan ciertas, más que todo, explicaciones acerca de esta teoría. Por ejemplo, Charles Robert Darwin, pues extraordinariamente dio la evolución de lo que eran los genes al explicar empíricamente lo que es el mecanismo de la herencia. Darwin apoyaba lo que es la pangénesis, que era un concepto que propone ciertas características de cada uno de los progenitores, ¿verdad? Dentro de los cuales estos pues jugaban cierta descendencia, sin embargo estaban también ligados a lo que era una equivocación como la teoría, quien también podría imaginar que un monje austríaco de su misma época forjaría lo que es la solución más que todo a ese espacio que se le daba a Metal también de este entonces. Gregory Johann Mendel comenzó a experimentar con lo que eran más que todo guisantes. ¿Por qué? Más que todo se podría decir por qué este tipo de alimentos, ya que eran especies que fácil de conseguir y cultivar, rápido de crecimiento y se transmite fielmente a los genes y la generación de la pseudociencia. De igual manera, como resultado del estudio, pues formuló lo que era una serie de principios que constituía lo que era actualmente la base genética moderna. La primera ley, el principio también era de la uniformidad, donde para describir el principio pues cruzó lo que eran estos guisantes con color amarillo, o sea, los coloreó, donde era un color dominante con una especie más escasa de guisantes verdes. El resultado del cruce generó una descendencia de 100% amarillo. Aunque observamos o observó definitivamente el cruzamiento de la mezcla entre estos, pues se daban que los progenitores de generación F1 se ha salido a María. Esto debió a la dominación de esta. La segunda ley, que era el principio de distribución independiente, donde era al cruzar lo que eran razas hídricas, donde descendían lo que eran la homozonia y la hipiricia, con una intuición científica. Mendel codificó lo que eran los guisantes de la generación F1 y experimentó al cruzarlo cada uno, es decir, amarillo con verde y verde con amarillo. Entonces ahí los cruzó y dio lo que eran 3 amarillos y un verde. El 25% de los descendientes de esos guisantes eran, más que todo, fueron verdes. Y por esa razón, aunque dos miembros de la pareja tengan ojos, por ejemplo, marrones, si ambos guardan un gen recesivo, el color azul existe en un 25% posible, ¿verdad? En esa combinación de estos dos.
Y también la tercera ley, que era el principio de la independencia de los caracteres, donde al cruzar varios caracteres, cada uno de ellos se transmite de manera independiente. Para comprobar el principio, pues cruzó lo que era un guisante amarillo y lisos dominantes con un guisante verde rugoso recesivos. En esa descendencia, pues hizo que más que todo estos guisantes, de manera que provoque las características de estos guisantes no interfirieran entre sí y sí se distribuyeran entre estos individuos. De dos guisantes amarillos lisos crecían, por ejemplo, 9 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes amarillos y rugosos y 3 guisantes más que todo verdes y lisos y un guisante verde y rugoso. Entonces es parte también de más que todo de las leyes que dio a conocer acerca de la genética Mendel, y pues lo hizo con guisantes, ¿verdad? Que es también importante conocer sobre esta ley. Así que eso por el día de ahora. Vamos a ver un nuevo tema en la próxima clase, así que gracias y buen día.